Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a la actividad 10, entrevistas delito servidor público. En esta ocasión tengo el gusto de contar con la licenciada Diana Galván, que nos va a hablar sobre el delito tipificado como desaparición forzada de personas. Buenas noches, Diana. Cuéntanos, ¿qué es la desaparición forzada de personas? Hola Salvador, buenas noches. Gracias por la invitación. Para Gracias. hablar sobre la desaparición forzada como delito por parte de los servidores públicos, iniciamos con la definición. Y esto se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, seguida a la negativa o reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Es decir, todos aquellos servidores públicos que priven de la libertad ilegal a personas, se puede presentar el caso como el abuso de poder, el uso de recursos gubernamentales para llevar a cabo la detención o desaparición. Para poder entender mejor, hago mención de uno de los casos más sonados de México. Fue la desaparición forzada de los 43 alumnos en Iguala Guerrero en el 2014. No sé si aún lo recuerdas, Sí, pero fue un caso que se dio, perdón, fue un caso que se dio de los alumnos que viajaban a la ciudad de Iguala y iban a solicitar un apoyo económico para después manifestarse en la Ciudad de México. Cuando arribaron a la ciudad de Iguala, la policía municipal los recibió violentamente e iniciaron fuego contra ellos. La Policía Federal y la estatal, así como el ejército, presenciaron los ataques sin proteger a los estudiantes. Con el hallazgo de uno de los compañeros que es de los estudiantes, los familiares declararon desaparecidos a los demás. sí, fue un tema muy sonado en aquel momento. Ahora, acláranos un punto. En el delito, ¿quiénes pueden ser los sujetos activos y pasivos? Bueno, los sujetos activos son aquellos que cometen el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. Y para poder identificar el sujeto pasivo, pues es todo aquel hombre, mujer, niña, niño, adolescente que se ha privado de su libertad. Retomando el ejemplo anterior del caso Yotzinapa, el sujeto activo sería la policía municipal, quien atacó directamente a los estudiantes, la policía federal y estatal, así como el ejército, que aunque no tuvieron una participación directa o no ha sido comprobable, se le asume la responsabilidad al tener conocimiento de los hechos, teniendo en el poder y capacidad de defender los ataques, no hicieron nada. Ellos fungen como cómplices de este hecho, además de otros servidores públicos involucrados, como fue el caso del procurador Jesús Murillo. Y bueno, el sujeto pasivo en este caso serían los estudiantes desaparecidos. Ok, muy bien, ya distinguimos cuáles son los sujetos activos y pasivos en el delito. ¿Nos podrías contar cuál es el bien jurídico tutelado? Claro que sí, Salvador. Mira, principalmente es el derecho a la libertad y la vida. Luego, el derecho a la integridad y seguridad personal. Ok, muy bien. Ahora, hablemos un poco de los objetos. Explícanos, por favor, cuál es el objeto material y cuál es el objeto jurídico en este delito. Claro que sí. Podríamos asegurar que el objeto jurídico está contenido en el derecho a la vida y la libertad a la que toda persona tiene derecho. Comprendido esto, el objeto material se refiere al objeto corporal externo. En este caso, sería la persona o cosa dañada o que sufre el peligro derivado de la conducta delictiva, no debiéndose confundir con el sujeto pasivo, aun cuando en ocasiones este último puede al mismo tiempo constituir el objeto material del delito. Claro, comprendemos que todo delito lleva una conducta típica. En este delito, ¿cuál consideras que son los elementos que la caracterizan? Bueno, específicamente hablamos de la conducta típica cuando el sujeto activo incurre en detener, mantener, ocultar a la persona, negar información acerca del paradero del sujeto pasivo. Ok, hasta ahora hemos comprendido gran parte de todo lo que engloba el delito, pero
¿Qué pasa cuando el sujeto no logra su cometido? ¿Se puede presentar tentativa punible? Así es, Salvador. Entendemos primeramente que la tentativa punible se da cuando se ejecutan hechos encaminados directamente e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Comprendido esto, en el delito de desaparición forzada es posible encontrar la tentativa punible cuando en este es posible encontrar, por ejemplo, algún servidor público que por encargo se sirva de un tercero para desaparecer al sujeto pasivo, incurriendo así en la tentativa punible. Ah, ok. Una vez que el sujeto activo incurrió en la conducta típica del delito, explícanos, ¿existe o se puede presentar alguna excusa absolutoria? Bien, Salvador. Bueno, las excusas absolutorias son todas aquellas condiciones y circunstancias que liberan y reducen la responsabilidad penal o jurídica a una persona que cometió un ilícito o que suspendió su comisión total o con mayor daño. Suele utilizarse para combatir la acusación con dolo de un acto delictivo. De acuerdo con en el Código Penal Federal, en la legislación penal existe la de desaparición forzada, es un delito autónomo, es decir, que no está tipificado en todos los códigos, sino que cada estado se rige de distintas formas. En el caso de Morelos no se encuentra tipificada. Anteriormente se encontraba, pero ha sido derogado el artículo. Ah, ok. Ahora, ¿se puede dar alguna causa de justificación en este delito? En Morelos, como te repito, no se encuentra estipulado actualmente, pero bueno, se encontraba específicamente en el artículo 148 del Código Penal de Morelos y estipulaba que en ninguno de los casos y bajo ninguna circunstancia serán eximentes ni atenuantes de responsabilidad la obediencia debida por razones de jerarquía, así como las órdenes e instrucciones recibidas por superiores. Y no podrán invocarse circunstancias de excepción, tales como el Estado, amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia, como justificación para cometer el delito de desaparición forzada de personas. En este caso, pues no existirían excusas absolutorias y tampoco existen causas de justificación. Ah, ok. Ahora, creo que todos tenemos una duda. Sabemos que cada uno de los delitos pueden o no tener casos de agravación o casos de atenuación. ¿Nos podrías contar en qué momento se da alguno de ellos? ¿O cuáles son lo que atenúa y lo que agrava el delito? Claro, en este delito en particular se presentan ambos. Se agrava cuando, durante o después de la desaparición, las personas desaparecidas mueran debido a cualquier alteración de la salud, o sea, consecuencia de dicha desaparición o por enfermedad previa que no hubiese sido atendida de forma adecuada por sus autores o partícipes del delito. Las personas desaparecidas, sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o mayor persona. Las condiciones de personas migrantes o afrodescendientes, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otra equiparable sea la motivación para cometer el delito. Eh, bueno, hay otros ejemplos como la persona desaparecida sea integrante de las instituciones de seguridad pública, él o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima. O los delitos se realizan con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos. Y si puede disminuir cuando los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los 10 días siguientes a la desaparición. Y esto disminuirá hasta una mitad. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización con vida de las personas desaparecidas, disminuirán hasta en una tercera parte. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de la persona desaparecida, disminuirán hasta una cuarta parte. Y si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que permite esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirá hasta una quinta parte. Muchas gracias. Nos queda claro ahora en qué casos es menos grave el delito. Solo nos queda que nos resuelva una última duda. ¿Cómo se persigue este delito? Bueno, esta clase de delito, según el artículo 13 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas,
establece que los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometidas por particulares serán perseguidos de oficio y tienen carácter de permanencia o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se haya determinado o sus restos no hayan sido localizados plenamente identificados. Ok. Muchas gracias, licenciada, por explicarnos de una manera tan sencilla qué es lo que comprende el delito de la desaparición de personas. Y sí, lamentablemente en los últimos años el Estado ha perpetrado mucho de este tipo de delitos. Como comentabas, es cuestión de recordar El caso de las. Ayotzinapa. Y bueno, esperamos que el auditorio ya logra despejar todas sus dudas y no nos queda más que dar por finalizada la actividad 10, agradeciendo el tiempo prestado a la misma y su tiempo, licenciada. Muchas gracias. A ti, Salvador, muchas gracias. Muchas gracias.